Pero en medio de esa situación ocurrió algo en la vida de Gedeón que es muy importante en el proceso para desarrollar todo nuestro potencial en las manos de Dios. Dice así Jueces 6, versículos 34 y 35. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. En ese momento donde Gedeón se tenía que enfrentar a las tropas enemigas, el Espíritu del Señor vino sobre él. Es que hasta entonces todavía el Espíritu no había descendido sobre su vida. Pero fue en ese momento de aprieto, fue en ese momento en que sí o sí tenía que enfrentar a los ejércitos que los habían oprimido durante 7 años, es que el Espíritu de Dios viene sobre él. Porque era totalmente necesario. Gedeón nunca hubiera enfrentado a los madianitas si el Espíritu de Jehová no hubiera venido sobre él. Y eso le dio coraje a Gedeón para comenzar a convocar a otras tribus que lo vinieran a ayudar y a liderar en la batalla contra los ejércitos enemigos. Hermano, hermana, que me estás escuchando, hay gente que no le da importancia a este punto, pero es vital para el desarrollo de nuestro potencial en las manos del Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo es esencial en nuestro proceso, el que nos capacitará para pelear de la manera correcta, el que nos dará denuedo, el que nos dará coraje. Por eso la iglesia, antes de salir a evangelizar, antes de ir a testificar a las naciones, tuvo que esperar esos 10 días para que el día de Pentecostés descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso es esencial en el proceso de nuestro desarrollo espiritual recibir la llenura del Espíritu Santo, cosa que el apóstol Pablo aclara que no es una vez. Cuando él dice sed llenos del Espíritu Santo, es ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Está en tiempo presente, sed. Tú tienes que ser ahora mismo lleno del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo mañana no es una experiencia mística que ocurre una sola vez en nuestra vida. Debemos ser llenos siempre del Espíritu Santo para enfrentar las batallas que tenemos diariamente y para llegar a desarrollar el potencial de Dios en nuestra vida. Pero quiero aclararte algo. Así estemos llenos del Espíritu Santo, nuestra humanidad siempre estará presente queriendo apocarnos, queriendo achicarnos nuevamente. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. No es que el espíritu te llena y uno se lleva a todo el mundo por delante, no es así. Todavía hay temores, todavía hay cosas de nuestra personalidad que estarán luchando con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y así sucedió en la vida de Gedeón. El Espíritu lo llenó, sí. Él convocó, él tuvo coraje para convocar a diferentes tribus de Israel para ir a la batalla. Él tomó el mando, él tomó el liderazgo. Se estaba convirtiendo en el hombre que Dios quería, pero todavía temía. Y eso es algo natural. Que estemos llenos del Espíritu Santo no significa que haya desaparecido de nosotros nuestro temperamento, nuestra personalidad o nuestro carácter. Hay una batalla en nuestro interior por ese desarrollo, pero muchas veces el temor sigue estando en nuestra vida. Pero si no hubiera venido el Espíritu Santo, Gedeón hubiera vuelto a su lagar. Y yo quiero decirte algo, mi hermano, aunque temas, aunque tengas dudas, aunque tiembles al hacer ciertas tareas que Dios te delega, aunque tengas que enfrentarte a ejércitos que vienen a pelear contra ti y liderados por el mismo demonio, quiero decirte algo, tienes que seguir adelante.
Y es así que en Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40, nos deja claro que Gedeón seguía con las luchas, con su personalidad apocada. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Todo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¡Qué tremendo, hermanos! Veo cómo Dios consentía a Gedeón con todas las señales que les daba. Él ya le había dicho a Gedeón que iba a derrotar al ejército enemigo y que iba a liberar a Israel de la opresión. Pero aún así, Gedeón, luchando con su personalidad apocada, con su inseguridad, dice la palabra de Dios que le pidió 2 señales más, las señales del vellón, para de esa manera asegurarse de que realmente Dios le iba a dar la victoria. Pero Dios ya se lo había dicho. Aquí vemos la humanidad, cómo se interponía. Aún la duda, el temor de Gedeón seguían ahí vigentes. Y las señales que Gedeón pedía eran una muestra que Gedeón seguía temeroso e incrédulo. Dios ya le había dicho que le iba a vencer. Sin embargo, le pide otra y otra confirmación. Y todavía le dice a Dios: Señor, no te ofendas, pero te voy a pedir no solamente que todo el rocío caiga sobre el vellón, ahora que el vellón quede seco y toda la tierra quede húmeda. Pero no te ofendas contra mí, Señor. Esa inseguridad que muchas veces nos ataca a nosotros. Señor, si estás conmigo, haz esto otro. Asegúrame, Señor. Y no nos animamos, y estamos ahí por largarnos. Estamos como los aguiluchos, volamos o no volamos. Pero había que hacerlo, había que enfrentarse a las tropas enemigas, sí o sí. Ya más señales Dios no le podía dar, ya había hecho todo por él. Sin embargo, Gedeón seguía luchando y pidiendo señales, y honestamente no había lo que lo convenciera del todo, no había lo que le alcanzara. Siempre luchó con su temor. En ese proceso le costó mucho creer que Dios lo podía usar para vencer. Y tal vez tú estás luchando con eso mismo que luchaba Gedeón. Estás luchando con tu incredulidad, estás luchando con tus dudas, estás luchando con tus temores y no crees que puedes llegar a vencer al enemigo, porque siempre te oprime y hace años que te está oprimiendo con pecados, con malos hábitos, te está oprimiendo con cosas que no dejan que tú puedas desarrollarte en el potencial que Dios tiene para tu vida. Pero hermano, hermana, tenés que animarte, tenés que salir adelante y debes poner de tu esfuerzo para poder vencer tu personalidad apocada. Otra cosa muy importante que vemos para desarrollar todo el potencial de Gedeón es lo que dice el capítulo 7, versículo 1 al 7, que fue la purga. ¿A qué me refiero con la purga? Ya pasando al capítulo 7, versículo 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues,
haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Aquí vemos que Dios hace una purga de todos los hombres que acompañaban a Gedeón. Era un ejército de 32.000 hombres, pero Dios no quería que ellos pensaran que si vencían eran con sus propias fuerzas y se llevaran la gloria a ellos. Entonces Él dijo: es mucho pueblo para ir a la batalla, no sea que se lleven la gloria a ellos. Entonces hizo dos purgas importantes. La primera purga fue cuando Gedeón tuvo que decir a todos los hombres que estaban con él: aquel que temiere y se estremeciere, levántese temprano y vuélvase. Y se volvieron aquel día 22.000 hombres. Y quedó un grupo de 10.000 hombres. Y ahí vemos la cobardía que tenían esos 22.000 hombres que estaban ahí con Gedeón. Pero estaban temblorosos, llenos de miedo, y se estremecían realmente pensando en que tenían que enfrentar a los madianitas. Y 22.000 hombres se volvieron a su casa. Pero aún siendo 10.000 hombres, para Dios era mucho. Entonces hizo una segunda purga, que consistía en llevarlos al río y ver cómo tomaban el agua. Aquel que se agachaba sobre sus rodillas y lamiera el agua como lo hace un perro, ese tenía que irse de nuevo para su casa. Pero aquel que con inteligencia solamente estirara la mano y se llevara el agua a la boca, ese iba a quedar. Era solamente sentido común, era un poco de inteligencia. La primera fue una prueba de valor y la segunda fue una prueba de inteligencia. Los que doblaron sus rodillas y lamieron como un perro el agua, esos hombres no estaban preparados para guerrear, porque era una prueba de inteligencia, ya que cualquier enemigo que pudiera venir por atrás los agarraba sin ningún tipo de defensas. Ellos no estuvieron atentos y eso fue una prueba de inteligencia. Pero bien, aquellos hombres que llevaron sus manos y las introdujeron en el agua para beber el agua de esa manera, solamente fueron 300. 9.700 hombres tuvieron que abandonar totalmente a Gedeón. Gedeón quedó con un ejército de 300 hombres para enfrentar a 3 ejércitos enemigos. Qué duro proceso en la vida de Gedeón. Era como para que Gedeón se rindiese en ese mismo momento, pero con esos 300 hombres era que Dios quería que Gedeón venciere, para que toda la gloria sea del Señor. No importa, hermano, hermana, si somos pocos. No importa si tenemos que ir a enfrentar una evangelización siendo 4 o 5 personas. No importa eso, no importa la dimensión de la iglesia, no importa la cantidad de miembros que podamos tener en la iglesia. Lo importante es
que confiemos que Dios está con nosotros. Si con 12 hombres humildes Dios revolucionó la historia de la humanidad, ¿cuánto más con una iglesia llena del Espíritu Santo y dispuesta a obedecer a Dios? No importa la cantidad, lo importante es que aún siendo pocos, le demos toda la gloria a Dios y obedezcamos a Dios en todos los pasos que el Señor nos mande, sin retroceder en absoluto. En ese momento fue una prueba muy grande para Gedeón. Él, en su proceso para desarrollar todo su potencial, tenía que pasar por esa prueba. Tenía un ejército de 32,000 hombres con él, pero el Señor iba a comenzar a purgar a esos hombres y dejarlo solo con 300. Yo quiero decirte algo, mi hermano. Si quieres desarrollar todo tu potencial en las manos de Dios, Dios hará una purga en tu vida. Hay personas que no te sirven para desarrollarte. Así como Gedeón estaba rodeado de hombres que no le servían para que él desarrollara todo su potencial y así poder vencer a los madianitas. Hay personas que te rodean que tal vez no están aportando mucho para tu desarrollo espiritual. Y aunque quizás tengas una amistad con ellos, Dios los sacará de tu lado, porque no sirven para que tú desarrolles tu potencial en las manos de Dios totalmente. A veces desaparecen personas de nuestro lado y decimos, nos quedamos sin amigos, sin amigas. Los hermanos ya pareciera que no quieren estar conmigo. Tal vez soy muy firme en mis convicciones cristianas y no acepto ciertas conductas. Y esas personas comenzarán a alejarse de ti y no se sentirán cómodos contigo, ni tú cómodos con ellos. Y Dios purga personas de tu vida porque están siendo un estorbo en el proceso del desarrollo de tu potencial. ¿Te has preguntado por qué se han alejado de ti? Y ese es el motivo. Se han alejado de ti porque Dios lo está permitiendo, porque Dios está purgando y te dejará a las personas que solo Él considera que serán un instrumento en sus manos para desarrollar todo tu potencial en las manos de Dios. Y no solo purgará personas, sino que también purgará malos hábitos en tu vida, pecados que te están estorbando, costumbres, ocupaciones que tal vez para ti sean normales, pero que Dios no quiere que estén, porque están siendo un estorbo en tu vida para desarrollar totalmente todo el potencial que hay en ti. Purgas que Dios hace, así como la parábola que contó Jesús sobre la vid y los pámpanos. Llega el momento de la poda, pero esa poda es para que tú des más fruto. La purga es dolorosa, la purga es triste, la purga duele, pero es todo para tu bien. Y la purga vendrá si quieres desarrollarte en las cosas de Dios. Y hay momentos que te sentirás solo. Hay momentos que te sentirás sola, pero es porque Dios te está desarrollando. Jesús también se sintió muy solo. Hubo momentos en que el apóstol Pablo también se sintió solo. Es porque Dios saca personas de tu lado. Es porque Dios hace purgas para desarrollar el potencial en tu vida. No temas si te quedas solo. Dios está contigo aunque estés solo, y quedarán personas que sí sirven, y Dios dejará a esas personas que sí te ayudarán a desarrollar todo tu potencial, y a la vez tú servirás para desarrollar el potencial que ellos tienen en Dios. Pero no te sientas triste ni preguntes por qué te está ocurriendo esto, porque Dios lo está permitiendo en su purga, así como lo hizo con el proceso en el desarrollo espiritual de la vida de Gedeón. De 32,000 hombres a solo 300. Continuamos. Jueces capítulo 7, versículo 9 al 14. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento.
y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Gedeón tuvo que descender al campamento enemigo y aún adelantarse hasta los puestos más avanzados donde había gente armada, y tuvo la oportunidad de ver la multitud del ejército enemigo y los camellos que tenían, que eran en multitud comparables como la arena de la ribera del mar. Él bajó con Fura, su criado. Fura era una persona que lo ayudaba a Gedeón, porque el Señor le había dicho anteriormente: si tienes temor, desciende con Fura. Fura era una persona que lo ayudaba a Gedeón a desarrollar su potencial, porque tenía valor y creía en Dios. Y así fue que descendieron, y Dios le dio la oportunidad que escuchara con sus propios oídos, metido dentro del campamento enemigo, lo que los enemigos pensaban de él. Vemos que un hombre soñó que un pan de cebada rodaba hasta el campamento donde estaban ellos mismos, los madianitas, porque era uno de los enemigos que hablaba, y le contaba eso a otro compañero. Y cuando ese pan de cebada golpeó una de las tiendas del campamento, la tienda se trastornó de arriba abajo y cayó. Ahora, estaba Dios detrás de todo ese asunto, porque la interpretación del amigo a ese sueño fue muy clara. Dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. O sea, ellos mismos estaban diciendo: Dios nos ha entregado en las manos de Gedeón. El Dios de Gedeón nos ha derrotado. Esta es la espada de Gedeón que viene contra nosotros, y Dios nos derrotará. Ahora, hermanos, ese proceso fue un punto importantísimo para que Gedeón siguiera avanzando. Escuchar con sus propios oídos lo que los enemigos pensaban de él, que se creía poca cosa, él que no se creía nada. Estaba escuchando que ellos mismos decían que el Dios de Gedeón los iba a derrotar. Y aquí vemos, hermanos, que esto fue algo que hizo que Gedeón tomara una fuerza muy importante. Escuchar lo que el enemigo opinaba de él. ¿Qué opinará el enemigo de nosotros? Nos acusará delante de Dios todos los días diciendo: mira a tu hijo, cómo hace estas cosas, cómo peca, cómo cae, cómo es tentado. O dirá: ay, ese varón, esa mujer, esa cristiana, ese cristiano, la verdad que yo lo tiento, yo trato de hacerlo caer, pero en realidad le temo. Y eso era lo que sentían los madianitas, el temor que tenían, ese sueño que tuvo un hombre y la interpretación que le dio su compañero, le reveló a Gedeón que los madianitas habían sido entregados, como Dios ya se lo venía diciendo hace rato, pero no lo había podido convencer mucho a Gedeón. Pero fue necesario escuchar al enemigo diciendo: el Dios de Gedeón nos va a derrotar. Esta es la espada de Gedeón y su Dios que vienen contra nosotros. Tú no te imaginas, hermano, hermana, aunque tengas una personalidad, un temperamento apocado, cómo Dios ve tu potencial.
pero tampoco te imaginas cómo también el enemigo ve tu potencial y quiere detenerte a toda costa. Nosotros debemos entender cómo el enemigo teme a nuestro Dios y teme al Dios que está en nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? ¿Quién podrá contra ti si Dios es contigo? Hace algunos años un pastor me contó una historia que en una oportunidad unos cristianos se enfrentaron con un brujo y ese brujo los miró y les dijo: ustedes ni se imaginan el Dios que tienen. Y los cristianos quedaron asombrados. El brujo era más consciente del poder del Dios de los cristianos que los cristianos mismos. ¿Cuántos cristianos a veces temen a que le hagan una macumba en la puerta de su casa? ¿No me estarán haciendo un trabajo a mi pareja y por eso nos estamos llevando mal? ¿Cuántos están temiendo a una gallina que les tiran en la calle? No, hermano. Nosotros tenemos un Dios mucho más poderoso que una macumba, que un pollo degollado ahí con un poco de maíz. No tenemos que temerle a nada de ellos, porque ellos nos deben de temer a nosotros. Cuando tú te enfrentas a un hijo del diablo, no debes de temerle, porque ellos te miran con temor a ti. Porque si está el Espíritu de Dios en tu vida, ellos disciernen que el que está en ti es mucho más poderoso que todos ellos juntos y que el Dios de ellos, que es Satanás. Ellos no te ven como que tú no eres nada, te ven con temor, porque ellos saben, presienten de que Dios está contigo. Y cuando eres un varón, una mujer, lleno del Espíritu Santo de Dios, obediente a Dios y dispuesto a guerrear, tiemblan, porque sabemos que el Señor vino a deshacer todas las obras del diablo. ¿Y cómo las va a deshacer si no es a través de nosotros? Dios te quiere usar grandemente, hermano, pero tienes que convencerte, no solo por lo que te dice Dios que eres, sino por lo que los enemigos piensan de ti. Ellos nos temen, parecieran amenazantes, parecieran que debemos de temblar. En una oportunidad en la puerta habían escrito Satanás, pero mira, hermano, eso en vez de achicarme, fue como mojarme la oreja, porque realmente la iglesia le está haciendo mella al enemigo. Si no, no nos pondrían estas cosas en la puerta. En una campaña evangelística que hicimos en Paysandú, era un estadio abierto y ahí predicaba un evangelista que era francés, que había sido rescatado del espiritismo, había tenido experiencias en el mundo del satanismo tremendas. Pero, ¿sabe algo? Satanás sabía todo eso, y cuando íbamos a la campaña veíamos cómo alrededor de ese estadio abierto había diferentes ofrendas que los macumberos habían echado. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenían temor. Y así, hermano, tienes que entender en el proceso para desarrollar tu potencial que el enemigo te teme, pero te teme cuando tú le crees a Dios. Cuando saliste del lagar, cuando derrumbaste sus altares, cuando sos lleno del Espíritu Santo, cuando te atreves a enfrentarlo sin temor. Ahí es cuando el enemigo comienza a decir: cuidado, este cristiano es alguien que amenaza al reino de las tinieblas. Y Satanás sabe bien eso. Y ese es el último paso en el proceso para que Gedeón desarrollara todo su potencial. Jueces capítulo 7, la primera parte del versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermanos, la historia continúa y con teas encendidas dentro de cántaros y trompetas cada uno de ellos, y lo único que hicieron fue romper sus cántaros con una antorcha en una mano y con la trompeta en la otra, empezar a tocar trompeta, firmes en sus puestos, los 300 hombres. Y así los madianitas empezaron a huir y comenzaron a matarse entre ellos. Pero ¿a qué voy con esto? Es la primera vez en todo el relato del proceso, del desarrollo, del potencial, que Gedeón se alinea con las palabras que Dios le había dicho desde el principio. Cuando escuchó a los enemigos
lo que opinaban acerca de él, cómo Dios los derrotaría a ellos mismos por la espada de Gedeón, tomó una fuerza tan grande que por primera vez dice así: y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y ahí se organizaron. Miren, hermano, qué maravilloso. Y aquí yo quiero decirte algo. Gedeón por primera vez dice lo que Dios quería oír: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ya Dios se lo había dicho. Se lo había dicho muchas veces. Pasó por varias etapas, pero Gedeón nunca se había animado a decir: levántense, porque Dios entregó el campamento madianita en nuestras manos. Y gloria a Dios. Y la historia continúa, porque la historia en realidad sigue. Como otras tribus de Israel tuvieron la oportunidad, mientras iban escapando, de capturar a 2 de los príncipes de Madián, pero el punto culminante en el proceso de desarrollo, en el potencial de Gedeón, fue cuando Gedeón se atrevió a hablar como el líder de Israel. Cuando Gedeón declaró con su propia boca lo que Dios le dijo desde el principio, pero que él todavía no creía, siempre inseguro y pidiendo señales. Dios logró su cometido con Gedeón. ¿Costó? Sí, costó. ¿El proceso fue largo? Sí, totalmente. El proceso fue un proceso largo. ¿Fue doloroso en la vida de Gedeón? Sí, fue doloroso. Porque de ser un hombre temeroso, lleno de dudas, de frustraciones y escondido en su lagar, llegó a ser el hombre que libertaría a la nación de Israel de una opresión madianita de 7 años. Y hermano y hermana que me estás escuchando en este momento, no es casualidad. Dios no quiere verte más oprimido, oprimida. Dios ya no quiere verte más en ese lagar. Pero tienes que pasar por un proceso para desarrollar todo tu potencial en las manos de Dios e ir quemando etapas, así como lo hizo Gedeón, hasta que llegó a ser el hombre que Dios quería que él fuera. Yo no sé en qué etapa del desarrollo de tu potencial estás. Quizás aún estás en el lagar. Quizás Dios te está hablando y tú no te das cuenta. Él te está llamando y crees que son hombres o es solamente tu mente. Quizás estás en la etapa en que Dios te ha demostrado, te ha dado una señal clara que es Él quien te está llamando a esa tarea, a ese ministerio, de acuerdo a los dones que Él te ha dado. Tal vez estás en esa etapa donde comenzaste a hacer cosas y estás activo, trabajando, activa en las manos de Dios, en la iglesia del Señor, y comenzaste a derribar altares enemigos. Y Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo para desarrollar la totalidad de tu potencial. Eso no significa que vas a terminar de luchar con tus inseguridades y temores, pero te dará fuerzas para vencer. O estás pasando por la etapa de la purga, donde Dios está sacando cosas de tu vida, personas de tu lado y hábitos pecaminosos y costumbres y ocupaciones que no están permitiendo que desarrolles todo tu potencial en las manos de Dios. O tal vez ahora te das cuenta a través de esta palabra que el enemigo te teme y puedes vencer todas esas tentaciones que hasta ahora te han estado oprimiendo a pesar de los años que tienes en la iglesia. Pero entiendes que el enemigo te teme porque eres una persona que estás en las manos de Dios, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Yo no sé en qué etapa del desarrollo de tu potencial estás, pero quiero decirte algo. Todavía no hemos llegado a desarrollar todo nuestro potencial. Todos somos personas diferentes y estamos en diferentes etapas del desarrollo de nuestro potencial en las manos de Dios. Cada uno es diferente y el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros es diferente. Pero tú no eres menos que nadie. Tú tienes tu lugar en el reino de Dios, tus dones, tu lugar en el cuerpo de Cristo,
que otros no tienen. Y nadie puede decir, como dijo el apóstol Pablo, no te necesito. No, todos nos necesitamos en la iglesia. Dios quiere que des todo, Dios quiere que desarrolles todo tu potencial para que la iglesia funcione como debe funcionar, para que el reino de los cielos siga creciendo, para que tú hagas tu tarea con todo el potencial que Dios te ha dado y no a medias. Pero te voy a pedir algo para concluir. Solo tenemos una vida terrenal. Solo tenemos una oportunidad que dura los años que vivirás en este mundo. Y espero que, como vimos la ilustración de cómo aprenden a volar los aguiluchos, cuando Dios te lleve a volar tal cual águila, tú lo puedas lograr y no seas de esos que murieron sin abrir las alas. Señor y Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias por habernos hablado a nuestra vida. Y te pido que podamos en este momento darnos cuenta en qué etapa del desarrollo de nuestro potencial estamos. Quizás en este momento nos damos cuenta que ni siquiera hemos salido del lagar o estamos en otro tipo de etapas, pero todavía no ha culminado el proceso. Sigue obrando en nuestra vida hasta que lleguemos a ser los hombres y mujeres que tú quieres que seamos, así como llegó a ser Gedeón, un hombre que terminó hablando palabras de fe y victoria como tú le habías hablado desde el principio. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.